Ay, gracias, Ay, qué gracias, noche tan gracias. preciosa. Ay, hombre, Pero tú eres indeseable. Ay, Dios Qué mío. metido tú eres. Pero nos vamos envidioso. con las informaciones, Sí. Un rol especializado jugó cada uno de los 7 implicados en la operación Camaleón para lograr la adjudicación del contrato de 1.317 millones de pesos suscrito entre el Intrant y Transcor Latam para la instalación del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos amplía este reporte. Sí, antes de entrar con ese reporte, hay que señalar que dentro de esta estructura, la que vamos a presentar de manera ampliada, según el Ministerio Público, porque es su relato, Sí, es un la relato del construcción de Ministerio su Público. relato. Es el relato que le presentó al juez para la orden de Detención, arresto. sí, suscrito de hecho ese relato por el señor Wilson Camacho en su condición de titular de la PEPCA. Este relato incluye que el esquema se diseñó de tal forma que había, de los 6 que aparecen ahí encartados en este documento, se dividieron una parte desde Transcor, Latam, Auris y de Color, y la otra parte en el Intrant, y una pieza que señala el Ministerio Público como clave para esta conexión, que jugó en un momento la función de asistente del despacho de Hugo Veras, y posteriormente, cuando se instituye la empresa Transcor Latam, que se crea un mes después de la puesta en marcha de la licitación. Es decir, la licitación se lanza, se abre el 17 de febrero. Y según el Ministerio Público, siempre vuelvo y digo, este expediente que compartió ayer, y la empresa Transcor Latam se constituye el mes próximo, un 17 de marzo, wow, justamente 30 días después. Cuando entre los requerimientos para cualquier licitación está la cantidad de años, la experiencia, claro. Ese tipo de cosas. Bueno, acuérdate que se hablaba de que había que tener una cantidades de horas. De horas, hombre, y de horas de experiencia. Sí, y de luces instaladas por intercesión y qué sé yo, cuántas cosas. Y entonces eso llama a suspicacia como este asistente. Y asumo que eso fue lo que también encendió las alarmas en el Departamento de Compras y Contrataciones del Estado. Renuncia del Intrant y automáticamente pasa a dar asesoría a Transcor Latam, el asistente, quien era asistente del despacho de Hugo Veras. Por ahí ya lo tenemos, escuchemos. Desde el exdirector del Intrant, Hugo Veras, hasta Jochi Gómez, en representación de Transcor Latam, cada uno de los detenidos por presunto desfalco al Estado desempeñó un papel protagónico en la licitación y adjudicación, alegadamente amañada para la instalación de semáforos con videovigilancia, de acuerdo al Ministerio Público. En el caso de Hugo Veras, en su condición de director del Intrant, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Es definido además como el coautor y principal facilitador del esquema de corrupción en el manejo de la red semafórica y de sistemas de videovigilancia. Frank Atilano Díaz fungió como coordinador de despacho y representante de Hugo Veras ante el Comité de Compras del Intrant, amañando supuestamente la licitación a favor de Transcor Latam. Samuel Vaquero Sepúlveda, al exdirector de tecnología del Intrant, lo imputan por haber comprometido la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos. José Jochi Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix, se presume que controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, habría utilizado a Transcor Latam y a Decolor para movilizar fondos obtenidos ilegalmente. Pedro Padovani, al ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, lo señalan como colaborador en las actividades fraudulentas de Transcor Latam. Carlos Peguero es presuntamente el encargado de los asuntos técnicos informáticos de la estructura de vigilancia y de espionaje que encabeza José Gómez Canaán. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite medidas de coerción contra los detenidos. Samuel Guzmán, CDN. Muchísimas gracias a nuestro compañero Samuel Guzmán por este reporte. Lo tenemos en la calle, pero también el privilegio de tenerlo aquí. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Samuel. Acabo de llegar ahora mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Estuviste calor, caliente la calle? Yo quiero aplaudir a Frank Atilano Díaz. ¿Quién es ese? El asistente del despacho de Hugo Veras en su gestión en el Intrant. ¿Y por qué? Por ser
tan capaz de desdoblarse y desempeñar Diligente. múltiples roles Diligente. efectivos. Los asistentes ¿Eh? son así, sí. No, y Sí, en el según el mundo Ministerio corporativo Público. se trabaja eso. Si tú tienes cierto know-how o conocimiento, te sí. mueven a posiciones Es verdad, estratégicas es verdad. para que tú apalanques al otro grupo y lo supervises. Bueno, al- de hecho se al criticó grupo a nuevo. un abogado en un momento, no sé en qué caso era, si era en el caso, a un abogado no, a un integrante del Ministerio Público, no sé en qué caso era, que en un momento estaba del lado del Ministerio Público, tú me recordarás qué caso era, y después pasó a la barra de defensa Ay. de uno de los casos sonados, no hace más de Recuerda 2 que años. Wendy, no me acuerdo el No hace apellido más de 2 ahora, años. que estuvo en el lavando, No me en el acuerdo. tema de lavado de activos. Sí, y creo que fue una dama. una dama, Sí, sí, ajá, sí, 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 pues sí, fue sí. que ella. conocía ya todo desde la parte y después se pasó a... Sí, Y eso es para el ético, otro se lado. puede. Sí, se puede, Sí. pero hay que guardar el No es el estético. prurito de por lo Sí. menos Sí, 2 hacerlo, años. no, y hacerlo. El prurito. Qué lindo. Exacto, y hacerlo. Es como los superintendentes, que Sí. son los reguladores. Sí. Fíjate que hay que pagarle su salario que por 1 año o 2. Para eso, para resguardar que no se vayan al Claro. otro lado. Al otro sector. Al otro Inmediatamente. sector de una Sí. vez. Y entonces Concho. puedan decirle cómo se hacen las cosas. Entonces Claro. Frank, que fue que, según siempre el Frank es Ministerio bueno. Público, fue la persona que organizó y definió las reglas del juego para el proceso de licitación. Oye esto. Después que él Los define. términos de referencia. Claro, ¿no? Y que él te define, deberá tener tanta hora de experiencia. Deberá tener esto, deberá tener aquello desde el Intran. Entonces después que define todo eso, dice, entonces, yo me voy, ya yo no puedo estar aquí, yo voy a renunciar porque no puedo. Se va seguir para en el el otro proceso". lado, lo entonces, contratan. Entonces ya, Trancol, ¿cómo tú estás? Bien, mira, hay una licitación. Tú para ganar tienes que tener, bueno, fue Auris, Eso se no llama Trancol. información privilegiada Tú- y en Estados Unidos eso está penado. Por ejemplo, yo sé que una empresa, las acciones de la bolsa de valores de Sí. esa empresa Se van a mañana desguañangar. se van a caer. Yo no le puedo decir desde esa información privilegiada que tengo a gente que yo conozco, vendan, No. oiga, vendan, que eso, o compren, compren, Sí. compren. Eso, bueno, Martha Stewart. O al que va a comprar, espera mañana para comprar. Espera mañana para comprar. Martha Stewart tuvo presa por eso. Mira, porque tenemos al gran Jonan González Ese que está duro. dando seguimiento, el doctor, ¿cómo tú le dices? Doctor en leyes. Doctor- Nuestro especialista en leyes. Doctor Leyes, que está dando seguimiento a cómo marchan las cosas con Hugo Veras Ay, y sí. compartes. Ay, qué Amaneció en feo la se oye fiscalía. eso. Sí, muy feo, Puro muy feo. Hugo Veras y No. compartes. No, O será no, no, Jochi así no. Gómez y compartes. Ay, Ochi Gómez y yo compadre. estaría Muy mal. buenas tardes, querido Buenas tardes, Jonan. Jonan. Saludos, buenas tardes, equipo. Hola, ¿cómo está usted, señor? Todo bien, gracias a Dios. ¿Dónde está usted? Porque eso es importante, el lugar específico está. donde usted se encuentra. Bueno, en la fiscalía. Sí, le informo que ahora mismo estamos en las inmediaciones de el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde justamente hace unos minutos acaba de salir Jochi Gómez con dirección a la Ah, Procuraduría lo sacaron, sí, era las 10, lo sacaron más General tarde. de la República, donde continuarán los interrogatorios que, como saben ustedes, comenzaron el pasado miércoles, Ay, sí. cuando se presentó a la Procuraduría General de la República. Jonan, que tú has escuchado en los pasillos, porque dicen que Gómez estaría negociando con el Ministerio Público, ¿Cómo así? Una delación. colaborando. Miren, es temprano. particular el hecho de Tendría que lógica. faltando horas ya para que se cumpla el plazo de depositar una medida de coerción, todavía el Ministerio Público esté interrogando, conversando, sosteniendo reuniones con un imputado o con una persona investigada hasta el momento, porque no se le ha imputado directamente nada. No. Pues es inusual a esta altura del juego, porque se supone que ya deberían estar dando los toques finales, como entiendo que lo están haciendo, porque ayer en su nota de prensa anunciaron que solicitarán medida de coerción. Por lo tanto, es un hecho de que ya el órgano persecutor decidió que hay que imponer y hay que solicitar una medida coercitiva. Ahora, lo inusual es que todavía se esté conversando con los imputados. Es decir, que en ese conversatorio pudiera el imputado darle a entender quizás o aportar elementos, tanto, vamos a decir, en perjuicio, pero también quizás en defensa de ellos de cara a la solicitud de medida de coerción que irá a hacer el Ministerio Público. Jonan, ¿a quién más han entrevistado?
Así Ya con esa no, rutina no. como con Hochi. ¿A quién más No, han llevado no, y no. sacado, entrada y Ninguno de salida? los Solo a que más Hochi hasta el imputados momento. No es salido. raro, es extraño. Bueno, es que es el principal imputado. Ay, no es Pero ¿y Hugo? Hugo? Imputado. No. Es que él Recuerden es el ustedes, beneficiario. Dice misma coautor, acusación ha le dicho lo denomina como coautor a Sí, Hugo. sí. O sea, la figura principal de este entramado de corrupción sería el empresario Jochi Gómez. Yo te diría que hay dos cabezas. Que- No, el Hugo Camaleo no. Hugo no. por un lado y Hochi No, por yo otro, creo que lamentablemente, Hochi. aunque no lo Para que queramos haya decir. corrupción, Por más amor que le tengan lamentablemente, ustedes a Hugo, Es hay que que yo decirlo. creo Le tengo que, es mucho que yo amor. creo Son que dos cabezas. yo Tiene creo que que va a haber haber una- dos casos. Ah, A mí es lo que me parece. el de terrorismo. Uno por terrorismo y uno por corrupción. lo Tendría han sentido. mezclado. ¿Eh? Lo han mezclado al Sí. parecer. Y Bueno, eso ha exacto. sucedido Lo que en digo es que otros- a Hugo por corrupción y a Hochi por terrorismo y corrupción. Exacto, sí, todo claro. Pero Pese una a que esté pregunta. mezclado, el Ministerio Público decide qué imputarle a cada quien. Exacto, exacto. Jonan, ¿quién facilita el control para que Mi amor, Transcorp eso tenga estaba en el control? contrato. Espérate, pero bueno, pero Cariño. por lo que sea, pero un contrato De acuerdo a lo que irregular, nos dijo amañado. el doctor Carlos Balcácer aquí en el Sí. programa, que le decíamos que no entendíamos. Pero está bien, pero es un contrato que el Ministerio Público dice que es irregular, amañado y Eso es otra viciado de todas las cosa. cosas. Pero Eso ahí es pecata voy. minuta para lo que está Pero pasando ahí con voy. Hochi. Si tú me permites a mí, Sí. como titular de CDN, que yo tenga control y acceso a todo el sistema de cámaras de aquí, de la planta completa, y después se produce un sabotaje materializado por Sí, mi pero- persona, pero eso ¿no serías es- tú tan Claro, culpable como claro. yo? Sí, pero eso es pecata minuta, lo de los Sí. semáforos. Sí. Oh, pues yo creo que eso era lo Wow. más grave. Sí, eso es Eso era pecata para minuta. mí lo peor como Ay, Dios ciudadana. mío. No, Sí. no. Como Pecata ciudadana. minuta. Oh. Te escuchamos, Jonas. Sí, porque ahí hay asuntos, hay que aclararlo también, ahí hay asuntos que tienen que ver con contrataciones públicas Ujú. que se van a tener que regir por esa ley y esa ley no impone sanciones penales como de guardar prisión y todo eso que quizá la sociedad espera. Entonces, hay cosas sí que habría que segregarla en su momento y ver qué delito se le imputa a cada quien y al final qué sanciones acarrearía ese delito que se le imponga, porque ciertamente hay cosas, como dice Alba, que son percata minutas antes, los hechos graves quizás de manejar información de inteligencia delicada, de interferir comunicaciones quizá a través, y entonces ahí vienen sanciones a través de la ley de delitos de alta tecnología, Ujú. de crimen organizado. Diablo, y el código no se ha actualizado, que sabotaje y todo eso. el Entonces, código Jonan contemplaba apenas, creo que hasta de 10 años para funcionarios activos vinculados a casos de corrupción, ¿no? Era algo así, ¿verdad? sí. Prescripción de 20 Entonces, años y habrá pena de que unos 10 años. segregarlo, Pero eso no se obviamente, aprobó. los No se delitos y esperar, pero sobre todo ponerle ojo a lo que está aconteciendo todavía a esta hora del día, 1 de la tarde, faltan escasos minutos, y todavía el Ministerio Público está conversando con uno de los imputados, el principal imputado de este caso, denominado Camaleón. Cuando en las próximas horas vamos a ver quizás al Ministerio Público venir al Palacio de Justicia a hacer su depósito de solicitud de medida de coerción y a dar los detalles quizá o dar algunos detalles de esta operación que ha puesto en marcha. Qué duro. Eso es inusual, no se había visto en los casos anteriores, esas conversaciones. No, lo que pasa pudieran es que quizá- Jonan, en los casos anteriores, por ejemplo, Mimi lo fue varias veces, Ujú, Ujú. ¿verdad? Y negoció a tiempo antes de que lo metieran preso. ujú. Lo que pasa es que a Hochi no era tan fácil de que sentase a negociar con él ni siquiera estaba en el país. Él llega por su tema con Pompeo y dice, llegué respaldado porque traje a Pompeo. Ay, sí. Pero hay que decirle a la gente que Mike Pompeo, que fue secretario de Estado, hay que leer qué hace y los invito a que busquen en Google, Ujú. Jonan. ¿Qué hace un presidente de Estados Unidos después que deja la presidencia? Con un ¿O qué secretario. hace un secretario de Estado después Vida, que deja la vida privada, presidencia? vida normal, Vive de conferencias. de conferencia en Conferencista, conferencia. Vive de exacto. conferencias. Ujú. Y, por ejemplo, Obama es millonario después que se fue, millonario en dólares por mucho, Ujú. después que dejó Escribiendo sus libros, sus libros y dando conferencias. Entonces, Pompeo viene aquí por un buen pago. Fíjate que ni nos enteramos, eso era una No. negociación Sí. comercial entre él y la empresa que lo contrató. O sea, Hochi entendía, llegué con Pompeo, que le tiene miedo, Ligué. que a Danilo ni siquiera le permitió que se religiera. Ey. La llamada del futuro. Exacto, pero no es así. Entonces aprovecha el Ministerio Público y dice,
te estoy esperando a las 3 aquí. Mira, y saldrá Y alguien. como él tenía peligro de fuga, tuvimos que dejarlo preso. Mira. Dice el En las Ministerio próximas Público. horas también veremos revivir los debates sobre qué medida es la idónea. Ya vimos esta mañana al abogado Luis Riva, que representa los intereses de Hugo Veras, y otro abogado de otro de los imputados, decir que sus representados tienen arraigos suficientes para conocer este y cualquier otro proceso con una medida de coerción que no necesariamente sea la prisión. Mira, Jonan, es Eso una es- lástima que el Ministerio Público haya pasado por alto, que creo que es tan delicado como esto del Intran. El hecho de que la empresa del señor Jochi Gómez, Aurix, ostente los logos, la tipología Estaba y en el demás. contrato. Yo me sorprendí del al principio, Ministerio pero de estaba en el Defensa. contrato. Sí, estaba en el contrato. Pero es que, y él es accionista del Ministerio de Defensa. Que le No, era como entregaron para darle todo. validez, era asumo que para que entonces si yo mandaba una persona desde Aurix tuviera el peso de el asociado del ministerio. ministerio. Porque el que pasa por la Gustavo y ve a Aurix, lo que pensaría es que es una Dice dependencia Ministerio de Defensa, más ahí grande mismo, que más grande Aurix. que Aurix, así mismo, así mismo. Eso yo no entiendo cómo se permite. Claro, habría que ver algunas explicaciones técnicas que puede ofrecer el órgano persecutor respecto a esto, porque si bien es cierto que ahora el órgano persecutor dice que ese contrato está viciado o que no se pudo haber hecho, lo cierto es que se hizo. Sí. Ay, y Jehová, que Dios se mío. y que ambas partes se pusieron de acuerdo. Dicen los abogados que el acuerdo entre las partes tiene fuerza de ley. Sí. Es decir, que habría que ver realmente Sí, por eso cómo el fue Ministerio que, por eso Público- era que yo le decía que fue tan difícil llegar a donde estamos hoy. Y según informaciones que tengo desde la presidencia, se han hecho Cuidado, ingentes delicado. esfuerzos por eso. Y que no era tan fácil, no era tan fácil. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Sale alguien amarrado de este proceso, Jonan? ¿Qué es eso? Amarrado, si sale Vamos a alguien ver qué preso. va a solicitar presos? ahorita. No, pero no así de vacaciones ahí en Tan Ciudad Nueva, preso, así va óyelo. con una condena. Óyelo, preso. Jonan, y aunque sea en tu casa, tú y estás Búfalo preso. NK, cuéntame. ¿Quién? Búfalo NK. Pues estamos a la espera, ya el juez mañana, entendió yo que creo. necesitaba mañana, el día de ¿verdad? hoy Sí. y el de mañana para decidir cuáles serían las medidas de coerción a imponer. Es un caso que tiene que ver con narcotráfico, son acusaciones delicadas Ujú. y es muy probable que si ya dos de ellos, ¿verdad?, se declararon culpables, el juez entienda que hay indicios suficientes para que todas esas personas guarden prisión hasta tanto se amplíen esas investigaciones. Una investigación además que tiene elementos de pruebas internacionales, Ay, Dios parece que viene con informaciones directas de los Estados Unidos Ay, Padre de amado. que esa reoperaba y es muy probable que, ¿verdad?, se le imponga una prisión preventiva quizá como medida de coerción. Habrá que ver ya en el día de mañana, 2 de la tarde, el juez entiende que tendrá la decisión lista. Ay, señor. Bueno, pues ayúdame. muchísimas gracias Señor. a nuestro querido Jonan Que me ayude González. Dios a seguirme comiendo mi viverito. Sí, en mi tranquilo, y a casa. dormir con ropa o sin ropa. Jonan. muy cómodo. Sí. Sí, ¿Tú duermes con ropa o con Eso pijama? no es Sin problema ropa. de ustedes. Eso no son preguntas Yo Pero duermo eres tú, con tú la ropa. hiciste desde que entraste. yo duermo con Ay, ropa. Dios mío, gracias, Jonan. Un abrazo. Ay, Dios mío. Y en este día glorioso pido tu dicha al Señor. El que no canta no come bizcocho. Regalo mejor.